Muy buenas tardes, ingeniero. Es un gusto saludarle por este medio. En esta oportunidad tengo el gusto de presentarles lo que me corresponde mi mapa conceptual, ¿verdad? Y definir un poquito de lo que o de lo que vimos en las primeras unidades. En este caso, la hidráulica. La hidráulica dice que era una ciencia que estudiaba directamente al agua, pero se dieron cuenta de que habían otros elementos como la gasolina, el petróleo y el aceite que se transportaban de la misma manera. Entonces definieron la hidráulica como hoy en día la conocemos como una ciencia aplicada o empírica que se encarga del estudio del comportamiento de algunos fluidos, ¿verdad? Y para entender el comportamiento de algunos fluidos necesitamos saber o conocer sus propiedades, que algunas son la cohesión, adhesión, tensión superficial y la viscosidad. Prácticamente el comportamiento de los fluidos cambia porque uno puede estar en movimiento o el otro puede estar en reposo, ¿verdad? Por lo tanto, la hidráulica se divide en dos ramas muy importantes, que en este caso es la hidrostática y la hidrodinámica. La hidrostática prácticamente es todo líquido que está en reposo, que no está en movimiento. ¿Para qué nos sirve estudiar lo que es la hidrostática? En lo personal, la hidrostática nos sirve como para definir o calcular ciertas presiones que algún líquido pueda ejercer sobre la pared de alguna estructura o de algún tanque. Para conocer esa presión necesitamos conocer prácticamente o estudiar lo que es la hidrostática, ¿verdad? En este caso podemos encontrar lo que es la presión relativa y la presión absoluta. La presión absoluta no es más que el peso específico más la altura, por la altura más presión atmosférica, ¿verdad? Y la presión relativa es prácticamente cuando no se toma en cuenta lo que es la presión atmosférica, ¿verdad? Aquí más abajo podemos encontrar lo que todos conocemos o las principales fórmulas de cómo encontrar la presión, que es área dividido fuerza, pero también encontramos lo que es la ley de Stevin, ¿verdad? Que nos indica que esto va a ir, o sea, la presión va a ir variando con respecto a la altura, como la podemos ver acá, que dice que la presión es igual a H2 menos H1, ¿verdad? Y también lo que es la ley de Pascal. ¿Y qué es la ley de Pascal, verdad? Esta prácticamente solo nos define que la presión es prácticamente es como que una constante, porque va a ser la misma en cualquier área de alguna superficie en la que está ejerciendo, ¿verdad? Y podemos verla acá, que la presión en el punto X es igual a la presión Y, es igual a la presión Z, ¿verdad? Y las fuerzas hidrostáticas no es más que el peso específico por la altura centroidal, por el área prácticamente, y el centro de presión. ¿Y para qué nos sirve calcular el centro de presión? Esta la calculamos para encontrar directamente la presión que se ejerce sobre la pared, ¿verdad? O las paredes, que prácticamente la encontramos de la siguiente manera con esta fórmula: YP. YP es igual a L dividido altura por la altura centroidal más la altura centroidal. Y también encontramos lo que son los muros de contenciones, o sea, prácticamente es como para calcular el grosor que un muro pueda tener para que soporte ciertas presiones. Y en este caso tenemos lo que es C, que se expresa como corona, H, que es la altura, el peso específico dividido por alfa, que alfa prácticamente es una variante porque va a depender el valor del material que nosotros vayamos a utilizar, ¿verdad? Y nos pasamos a la siguiente parte, lo que corresponde a lo que es la hidrodinámica. La hidrodinámica sabemos que es cuando está en movimiento el líquido prácticamente, ¿verdad? Y cuando un tipo de fluido o un líquido está en movimiento, sabemos que van a tener tipos de flujos, y en este caso encontramos tipo de flujo laminar y turbulento. Un flujo laminar para mí es la ideal porque es la que se va a trasladar por un cauce adecuadamente, y dice que es un flujo laminar cuando va a una velocidad menos de 2 metros por segundo, y un flujo turbulento cuando ya tiene una velocidad mayor a 2, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos las velocidades? En este caso hemos aplicado lo que es la fórmula ya muy conocida, que nos dice que la velocidad es igual a 1.973
por el caudal, que es expresado en litros, dividido el diámetro, expresado en pulgadas. También existe otra fórmula, la que nos dice velocidad es igual a la distancia dividido el tiempo, o sea que la distancia la que recorre en cierto tiempo para encontrar lo que es la velocidad, ¿verdad? Pero la que hemos utilizado es la que anteriormente expliqué. Y derivado de esto también encontramos lo que es la ecuación de continuidad, que es la conservación de la masa, que nos dice que lo que entra es igual a lo que sale, ¿verdad? En este caso, que es caudal 1, que es igual a caudal 2. Y nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Que en este caso sería área 1 es igual a área 2, velocidad 1 es igual a la velocidad 2, prácticamente se conserva. Y derivado de esto también encontramos lo que es la teorema de Bernoulli, que es la conservación de la energía, ese principio. Teorema de Bernoulli prácticamente nos dice que la energía 1 es la misma en la energía 2. Acá podemos encontrar en la primera ecuación de que la presión 1 más el volumen 1 más la presión más Z1 es igual a presión 2 es igual a velocidad 2 más HF. En la siguiente podemos ver de que se agrega HV. ¿Y qué es HV? Prácticamente es la altura que va a vencer, en este caso, la bomba. También encontramos en la última, solo que esta ya es para expresarlo en metros de columnas de agua, ¿verdad? Derivado de esto también necesitamos o hemos visto la fórmula de HP. ¿Y qué es HP? Prácticamente es la potencia de la bomba que necesitamos para que un sistema funcione adecuadamente, ¿verdad? Y esta se calcula multiplicando o aplicando caudal por el peso específico por HV dividido 75, que es una constante, y esto multiplicado por la eficiencia, en este caso de la bomba. Y algunas aplicaciones o diseños de lo que hemos venido aplicando son estas fórmulas, pero cabe destacar que estas fórmulas, estas que señalo acá, prácticamente son para calcular diámetros, ¿verdad? En este caso, pero en la parte de abajo podemos encontrar HF, que es la que necesitamos en el teorema de Bernoulli, ¿verdad? Y en este caso HF, que son las pérdidas por fricción, la calculamos de dos maneras distintas. En este caso con Manning nos dice que la fórmula es de 10.3 por n al cuadrado. N es un valor que siempre va a cambiar, que no es una constante prácticamente, ¿verdad? Por L, que es el largo, por caudal dividido el diámetro. El diámetro, cabe destacar que acá es expresada en metros, y en Hassen y Williams prácticamente la fórmula es 1743.81141 por el largo dividido el diámetro, esta en pulgadas por el caudal dividido el C, que es el coeficiente de rugosidad, todo esto elevado a la 1.85. Directamente la hidráulica es un tema muy amplio que hemos venido estudiando ya varias semanas, pero he tratado de resumir lo más importante y lo que hemos visto hasta el momento, y pues sin nada más que agregar, muchas gracias.